Algo terrible acaba de ocurrir tras las paredes humildes de la casa de Luna Giardina. Horas después, la policía atravesará la puerta para descubrir una escena atroz. Luna, de 24 años, yace sin vida junto a su madre Mariel, de 50, cada una con un disparo fatal. En la habitación vacía falta alguien. El pequeño hijo de Luna, de tan solo 5 años, ha desaparecido sin dejar rastro. Una sensación helada se extiende por la cuadra. En el aire flota la última palabra que Luna alcanzó a escribir en la noche anterior. Gracias a Dios, había posteado celebrando un logro con lágrimas de felicidad. 12 horas más tarde, el cielo se desplomó sobre ella. Pero antes de iniciar quisiera enviar un saludo muy especial a Ani Lazor, que me escribió: gracias, muchísimas gracias a ti por tu apoyo, te envío un fuerte abrazo. También quiero saludar a Xiomara Colon, que me escribió: gracias. Xiomara, a ti por estar aquí en la comunidad, lo valoro muchísimo, espero que las cosas vayan muy bien en tu vida. Y por último quisiera saludar a Luis Ortega, que me escribió: gracias, tus videos han sido la mejor compañía en las noches de insomnio, sigue así, saludos desde Guanajuato, México. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme. De alguna manera me alegra poder ser tu compañía, así que te envío un fuerte abrazo cósmico, mi leyenda, y cuídate mucho. Y recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video, lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, o también con el link de PayPal que está en la descripción de este video. La casa de Luna Giardina en Córdoba era modesta, de esas construcciones sencillas de barrio trabajador, con rejas en las ventanas y un pequeño jardín polvoriento. En apariencia, allí reinaba la calidez de un hogar de madre e hija, dos mujeres de generaciones distintas unidas por un amor inquebrantable. Mariel Zamudio, la madre de Luna, era una mujer de 50 años, de sonrisa perenne y manos fuertes, forjadas por años de esfuerzo. Habían decidido vivir juntas para apoyarse mutuamente. Mariel ayudaba a criar al pequeño Pedro, mientras Luna buscaba un futuro mejor estudiando agronomía en la universidad. Pero en cada rincón de esa casa, invisible y opresivo, habitaba también el miedo. Un miedo que respiraba en las cortinas corridas al caer la tarde, en el cerrojo extra de la puerta por las noches, en la mirada vigilante con que Luna revisaba la calle antes de salir cada mañana. Era el miedo a él, a Pablo Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo, contra quien ya habían tenido que poner cámaras de seguridad aportadas por vecinos como si fueran garitas de una fortaleza sitiada. Luna nos pedía siempre las cámaras, estaba alerta, contaría una vecina evocando cómo la joven le solicitaba revisar las grabaciones cada vez que presentía algo extraño. Así transcurriría su vida, en una burbuja frágil que podía estallar en cualquier momento. Luna había llegado a Córdoba 3 años atrás buscando escapar de Laurta. Antes de eso, su historia transcurría en Uruguay, la tierra natal de aquel hombre que se convirtió en su pesadilla. De adolescente, Luna tal vez se enamoró de su aura madura. Él le llevaba 15 años. De sus palabras envolventes, sin imaginar la oscuridad que se escondía detrás de sus ojos. Tuvieron un hijo cuando ella aún era muy joven y poco a poco Laurta la apartó de todo. La aisló de sus amigos, le prohibió trabajar, le quitó el teléfono y el acceso a redes sociales, controlando cada aspecto de su vida. La violencia fue escalando como la humedad en una pared vieja. Primero fueron gritos, luego empujones, hasta llegar a golpes brutales. Estando embarazada de Pedro, él la bofeteaba y pretendía que esos maltratos no eran golpes porque, según él, no eran tan fuertes. Luna vivía en un constante temblor,
aguantando por su hijo pero temiendo por su vida. Finalmente, una noche, Laurta cruzó un límite irreversible. Intentó ahorcarla con sus propias manos. En esos segundos agónicos, mientras le faltaba el aire, Luna vio con certeza que si no escapaba, aquel hombre la mataría. Con el cuello aún marcado por los dedos de Laurta, Luna huyó de Uruguay junto a su hijito y se refugió en Córdoba, donde vivía su madre. Era el año 2022 y Luna iniciaba una nueva vida desde cero, nueva ciudad y nuevas esperanzas. Se inscribió en la universidad para estudiar agronomía, un campo que le apasionaba. Quizá trabajar con la tierra y las plantas le devolvía algo de paz. Recuperó lentamente su voz en redes sociales antes censurada. Sin embargo, el miedo seguía ahí, pegado a su sombra. Laurta no tardó en localizarla. A finales de 2023, ya instalado él también en Córdoba, reapareció como un espectro en la oscuridad. Luna hizo lo correcto. Lo denunció por violencia de género ese mismo año, detallando las amenazas, las golpizas y el intento de estrangulamiento que había sufrido. La justicia le concedió una orden de restricción para mantenerlo lejos, pero una orden es solo un papel, y Laurta estaba dispuesto a quebrarla cuantas veces fueran necesarias. De hecho, violó la perimetral de la forma más escalofriante posible. Trepó los muros de la casa de Luna y se escondió durante 3 días en el tanque de agua de la azotea para espiarla. 3 días enteros, agazapado entre arañas y humedad, vigilando cada movimiento de Luna, de su hijo y de Mariel. ¿Qué pensaría Luna al descubrirlo? La sola imagen eriza la piel. Saber que aquel depredador la observaba desde arriba mientras ella intentaba dormir, vivir y ser libre es desgarrador. Por fortuna en esa ocasión Laurta fue descubierto y detenido infraganti. Aquella vez las esposas lograron sujetar las manos del monstruo, pero solo por un tiempo. Tras el incidente del tanque de agua, Laurta estuvo 1 mes preso por violar la orden de restricción. Luna respiró aliviada esos días pensando que por fin habría un punto final, pero la justicia lo dejó en libertad bajo estrictas condiciones poco después. Fue entonces cuando Laurta, sabiendo que la ley le pisaba los talones, huyó de Argentina y cruzó al Uruguay, su país de origen, para evadir a las autoridades. Esa fuga dejó a Luna con sentimientos encontrados. Por un lado, algo más tranquila porque la distancia les daba un respiro. Por otro, inquieta, porque él seguía libre, allá lejos, tramando quién sabe qué. En conversaciones con amigas, Luna les confesaba el hostigamiento constante que aún sufría a la distancia y su temor de que él volviera. No sé qué puede llegar a ser, les decía con el corazón en un puño. El miedo era su compañero inseparable. Cuando bañaba a su nené, cuando caminaba a la parada del colectivo, incluso cuando trataba de concentrarse en sus apuntes de estudio, notaba que sus manos temblaban al recordar alguna amenaza. La única válvula de escape para Luna eran precisamente las redes sociales. Irónicamente, el espacio donde antes Laurta le prohibía entrar. Allí en su Facebook, Luna empezó a desahogar indirectamente su dolor y a levantar la voz en los tribunales muchas veces no era escuchada. Todos los psicópatas son asesinos, escribió en febrero de 2024, dejando plasmado su pensamiento de que la violencia psicológica también mata. Junto a esa frase compartió una reflexión sobre cómo hay psicópatas cotidianos que te anulan y te destruyen en vida sin dejar huellas, alertando que esos abusadores integrados en la sociedad son tan asesinos como los que disparan un arma.
Meses después, en octubre de 2025, apenas 5 días antes del desenlace fatal, Luna publicó otro mensaje premonitorio. Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no. Era evidente que aún recibía señales inquietantes de Laurta, quizás mensajes, noticias de terceros o algo así. Y ella trataba de convencerse a sí misma de no caer en sus engaños ni en sus promesas. También era un consejo para otras mujeres: no justificar, no dudar ante las alarmas rojas de maltrato, sino huir o actuar antes de que sea tarde. Luna de algún modo estaba escribiendo su propio prólogo trágico en Facebook como una Cassandra moderna cuya predicción, tristemente, nadie atendería a tiempo. En medio de esas publicaciones sombrías, había destellos de amor y esperanza en el muro virtual de Luna. 4 días antes de ser asesinada, compartió una foto enternecedora junto a su hijo y la frase: "Las madres no tienen plan B". Debajo de la imagen, Luna había comentado: "Lo más hermoso". Sus palabras resumaban la devoción por su pequeño Pedro. Él era su motor, su razón para luchar y seguir adelante pese al miedo. Por él había escapado, por él había denunciado al agresor, por él no se rendía. Esa publicación hoy estremece porque muestra a una joven madre aferrándose a la luz en medio de las tinieblas. Y finalmente, en la noche del viernes 10 de octubre de 2025, Luna escribió su último mensaje público. Vamos bien, qué lindo es llorar de felicidad. Lo que es para uno siempre termina llegando. Gracias a Dios. Celebraba al parecer un logro académico vinculado a sus estudios. Tal vez había aprobado un examen difícil o conseguido alguna oportunidad, y se emocionaba hasta las lágrimas con esa pequeña victoria personal. Esa noche Luna se fue a dormir con el alma llena de esperanza, creyendo que el destino al fin le sonreía, sin saber que a la vuelta de las horas la guardaba la tragedia. Luna derramó lágrimas de felicidad pocas horas después. Otros derramarían lágrimas de horror. La burbuja de miedo en la que vivía Luna estaba a punto de reventar y sus presagios escritos cobrarían un sentido escalofriantemente literal. En las sombras de esta historia se erige la figura siniestra de Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años. El hombre que se movía entre Uruguay y Argentina llevando consigo un odio tan ancho como los ríos que cruzaba. Para entender la magnitud del horror vivido por Luna, es necesario internarse en la mente y el recorrido de Laurta, un predador metódico que planificó cada paso con escalofriante frialdad. Su nombre hoy resuena con infamia: Pablo Laurta, expareja violenta, prófugo internacional, presunto femicida. Pero alguna vez fue simplemente el hombre del que Luna se enamoró en su adolescencia. Pero ¿quién era Laurta? ¿Y qué monstruo habitaba bajo su piel? Las respuestas revelan los trazos de una ideología oscura y una determinación homicida labrada por años. Laurta nació y creció en Uruguay. De adulto se presentaba como empresario de medios digitales, pero detrás de esa fachada aparentemente moderna, abrazaba ideas retrógradas y rencorosas hacia las mujeres. Tras huir de la justicia argentina en 2023, se integró en Uruguay a un grupo antifeminista llamado Varones Unidos. No era un mero miembro. Según la investigación, todo indica que Laurta era el creador o administrador principal de las cuentas de Varones Unidos en Facebook. En esos foros virtuales, él se dedicaba a arremeter contra las políticas de género, a burlarse de las denuncias de violencia doméstica como las de su expareja y a difundir propaganda.
se obsesionó con la idea de que existía una injusticia feminista en su caso de custodia, presentándose a sí mismo como víctima de un sistema parcial. En esas páginas publicó extensos textos llenos de veneno, donde negaba la violencia machista y se alimentaba de un discurso misógino junto a otros hombres resentidos. Laurta había radicalizado su misoginia, convirtiéndola casi en una causa política. Mientras Luna reconstruía su vida en Córdoba, él maquinaba desde Montevideo cómo recuperarla, no por amor sino por dominio, y cómo vengarse por lo que él percibía como afrentas, que ella lo hubiera denunciado, que lo hubiera dejado en ridículo y sobre todo, que le hubiese impedido ver libremente a su hijo a raíz de la perimetral. El expediente judicial y la propia Luna pintan un retrato aterrador de Laurta. En la denuncia que Luna radicó tras huir a Córdoba, describió los abusos físicos y psicológicos que había sufrido: manipulación constante, encierro, violencia doméstica cotidiana. Contó cómo Laurta la sometía y anulaba, prohibiéndole prácticamente existir fuera de él. Peor aún, narró el miedo visceral que le provocaban las publicaciones violentas de Laurta en redes sociales. Él solía justificar públicamente los femicidios y celebrar la violencia contra las mujeres. De hecho, Luna aportó una evidencia escalofriante poco antes de que ella escapara. Laurta había compartido en Twitter la noticia de un hombre que asesinó a su exesposa, comentando fríamente: lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes. Esa frase la horrorizó. Leerla fue como ver negro sobre blanco el posible final que él planeaba para ella. Y lo que más miedo me da, escribió Luna en su denuncia, es que hace pocas horas publicó en Twitter, ahora X: lo sorprendente es que esos desenlaces no son todavía más comunes. Laurta prácticamente anunciaba al mundo su aprobación hacia el asesinato de parejas mujeres, normalizándolo. Era un lobo que aullaba sus intenciones a plena luz de las redes, amparado por la impunidad. Luna entendió en ese instante que Laurta no solo fantaseaba con matarla, sino que consideraba legítimo hacerlo y no se equivocaba. Al profundizar en la historia de Laurta, emerge la imagen de un hombre astuto e implacable. Tras un año refugiado en Uruguay, en octubre de 2025 decidió pasar al ataque. Planificó su regreso a la Argentina como una operación de comando encubierto. Sabía que si cruzaba por migraciones sería detenido, pues ya tenía pedido internacional de captura, así que optó por la vía más clandestina. Cruzó el río Uruguay en canoa remando de noche para burlar controles fronterizos. Era el 7 de octubre cuando Laurta, oculto bajo la noche sin luna, atravesó las aguas oscuras con el sigilo de un contrabandista. Llevaba consigo una mochila cargada de ropa, dinero y probablemente el arma que más tarde usaría. Abandonó la canoa y la escondió entre la maleza de la orilla argentina, pues planeaba reutilizarla para su fuga posterior junto a su hijo. Todo estaba fríamente calculado. Desde ese punto viajó por tierra hasta Concordia en la provincia de Entre Ríos. Allí lo esperaba un vehículo, conducido por un hombre llamado Martín Palacio, de 41 años, a quien Laurta había logrado involucrar en su plan sin que sospechara su verdadera identidad ni intenciones. Laurta le pagó para que lo llevara hasta Rafaela, Santa Fe, pero jamás completaron juntos ese trayecto. Durante ese viaje, en algún momento antes de la medianoche, Laurta decidió eliminar a cualquier posible testigo. Martín Palacio desapareció misteriosamente aquella noche del 7 de octubre y su teléfono celular se apagó para siempre alrededor de las 23:45 horas. A las 3 de la madrugada del día siguiente, cámaras de seguridad registraron algo inquietante.
Laurta, él solo conduciendo el auto de palacio mientras cargaba combustible en una estación de servicio. El chofer ya no estaba. 5 días después, la peor sospecha se confirmó. El cuerpo de Martín Palacio fue hallado dentro de una bolsa de basura, decapitado y sin brazos, abandonado en una zona de campo. La crueldad macabra del hallazgo heló la sangre incluso de los policías veteranos. Las autoridades concluyeron que Laurta había asesinado al conductor para ocultar su presencia y sus movimientos. Con ese crimen, Laurta demostraba que nada ni nadie se interpondría en su camino. Había sumado una víctima más a su lista antes de siquiera llegar a Luna. Después de deshacerse de Palacio, Laurta continuó. El automóvil robado fue hallado luego completamente carbonizado a las afueras de la ciudad de Córdoba, a 650 kilómetros al oeste de Concordia, evidenciando que Laurta quemó el vehículo para borrar rastros una vez arribó a su destino. Es un cuadro casi cinematográfico, un criminal que se mueve por rutas y caminos rurales, cambiando de vehículos, dejando atrás cuerpos y coches en llamas, todo con tal de lograr su objetivo final. Entre el 8 y el 10 de octubre, Laurta se mantuvo oculto en Córdoba acechando. Las autoridades aún investigaban qué hizo en esas 48 horas previas al ataque. Quizá vigiló la rutina de Luna y Mariel, buscó el momento perfecto para actuar por sorpresa. Su determinación era inquebrantable. Imágenes difusas de alguna cámara de seguridad lo habrían mostrado merodeando por Villa Serrana, camuflado entre la gente común esperando. En ese periodo, Laurta incluso intentó tejer engaños a distancia. 7 meses antes del crimen, en marzo de 2025, había contactado por redes a una víctima de Luna fingiendo preocupación. «Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Has tenido alguna noticia de Pedro?» Luna reclamó dinero como condición para dejar verlo. «Cualquier cosa que sepas te lo agradezco», escribió con tono afable. Pero poco después, esa máscara cordial se cayó y en otro mensaje Laurta mostró los colmillos. «Luna te involucró indirectamente en una presentación que hizo, alegando que te mandé audios insinuando que me voy a llevar a Pedro por la fuerza», le advirtió, dejando entrever sus intenciones violentas. La vecina, sabiendo de qué era capaz, cortó el contacto y se mantuvo alerta. Estos mensajes revelan cómo Laurta trataba de manipular el entorno de Luna, recopilar información sobre su hijo y sembrar la duda, presentándose como un padre desesperado injustamente. Detrás de esa fachada bullía la mente de un hombre que ya había decidido que rescataría a su hijo a cualquier precio. Laurta llegó a jactarse ante terceros de que se llevaría al niño por la fuerza, lo que hoy suena a confesión anticipada de sus planes. Nada de esto llegó a oídos de Luna con la urgencia suficiente, o quizás sí, y simplemente confirmó sus peores temores. La noche del 10 de octubre de 2025, mientras Luna dormía tras celebrar sus logros, Laurta cargaba su pistola, repasaba su plan una vez más en la oscuridad y se preparaba para actuar. La ciudad de Córdoba dormía ajena a la tragedia que se cernía, pero en la mente del depredador, la cacería final ya estaba comenzando. El sol apenas insinúa un resplandor pálido en el horizonte. En la casa de Luna, las luces aún están apagadas. Adentro el aire es frío. Es una mañana de primavera que parece de invierno. Mariel Zamudio se ha levantado temprano, tal vez para preparar unos mates como solía hacer, mientras Luna y el pequeño Pedro todavía duermen en sus camas tibias. Afuera, entre las sombras alargadas de los árboles, una figura acecha.
Pablo Laurta ha llegado. No tocó la puerta. Habría entrado sigilosamente, quizás saltando una vez más la pared trasera como otras veces. Esta vez no viene a esconderse ni a espiar. Vienes a cazar. Lleva un arma de fuego cargada que brilla con un destello metálico cuando, conteniendo la respiración, empuja la puerta entreabierta de la cocina. Dentro de la casa, Mariel voltea la mirada al sentir un crujido en el piso. De pronto, esa silueta familiar aparece en el umbral. ¿Qué haces acá?, alcanza a murmurar ella, con el susto trepándole a la garganta. No hay tiempo para más. Laurta alza el brazo, un fogonazo, un estruendo ensordecedor. El primer disparo impacta de lleno en Mariel. La madre cae al suelo sin un grito, derramando la olla de agua caliente. Luna desde el dormitorio se sobresalta con el estruendo. Su corazón reconoce al instante de que se trata de un disparo. Instintivamente busca el botón antipánico que le había sido provisto por la justicia, pero no logra activarlo. Laurta se mueve con presteza militar por el pasillo. Luna abre la puerta de su cuarto y lo ve venir. En esa fracción de segundo comprende todo. Quizás siente una amarga mezcla de terror y cierta macabra confirmación. Ha venido a matarme. Laurta aprieta el gatillo por segunda vez y la bala golpea a Luna en la cabeza, cercenando de tajo todas sus esperanzas. El cuerpo de la joven se desploma sobre el umbral de la habitación. Sus ojos, que tantas veces lloraron de miedo y recién la noche anterior lloraron de felicidad, quedan abiertos mirando hacia la nada. El eco del disparo se apaga y deja un silencio espectral. Solo se escucha el goteo del mate derramado y el zumbido distante de un aire acondicionado. Entre el humo y el olor acre de pólvora, Laurta se planta sobre los cuerpos de las dos mujeres a las que acaba de arrebatar la vida. Su pecho sube y baja acelerado, pero no hay marcha atrás. En la habitación contigua, un sollozo fino rompe el silencio. Es Pedro, el hijo de ambos, que ha despertado por el ruido. El niño de 5 años corre descalzo por el pasillo y se queda petrificado ante la escena. Su mamá está en el suelo inmóvil, con los ojos mirando al techo. Su abuela también yace sangrando en la cocina. «¡Mami!», grita con la vocecita quebrada. Laurta, que hasta ese instante tenía el rostro endurecido, se acerca al niño y lo toma en brazos. «Tranquilo, hijo, papá está acá», murmura con voz sorprendentemente suave, casi paternal, contrastando horriblemente con la brutalidad de sus actos. El pequeño patalea, quizá quiere correr hacia su mamá para despertarla sin entender la muerte, pero Laurta lo aferra con fuerza. Debe irse rápido, envuelve al niño en una manta, la mañana es fría, y luego guarda su pistola todavía humeante y sale al exterior cerrando la puerta tras de sí. Afuera nadie a la vista. Un vecino, sin embargo, escuchó algo extraño. Primero una detonación, luego otra, como fuegos artificiales a destiempo. Se asoma por la ventana y ve una escena atroz. Al agresor saliendo apresuradamente de la casa con el niño en brazos. En la semipenumbra alcanza a reconocer la silueta robusta de Laurta saltando sobre el cordón de la vereda y perdiéndose detrás de los árboles con el pequeño Pedro. Todo ocurre en segundos. El vecino parpadea incrédulo, sin saber si aquello fue real o una pesadilla fugaz. Dentro de la casa de Luna ahora reina una quietud de tumba. El viento de la mañana entra por la puerta entornada y mece ligeramente el cabello ensangrentado de las dos mujeres tendidas en el piso. Sobre la pared del pasillo cuelga un crucifijo que Mariel solía besar cada noche. Ahora susurra en latín una oración muda mientras la muerte se instala en aquel lugar. Minutos después, un patrullero pasa por la calle alertado. El sistema había registrado la desactivación repentina del botón antipánico de Luna.
Quizá Laurta, al abalanzarse sobre ella, rompió el dispositivo, le quitó las baterías y ese cambio envió una alerta. Los agentes tocan la puerta sin sospechar siquiera lo que van a encontrar. Silencio. Tocan de nuevo. Desde afuera todo parece normal, la casa sumida en la penumbra matinal. Los oficiales se retiran tras unos minutos pensando que tal vez fue una falsa alarma, pero el vecino que vio las sombras en fuga siente una urgencia quemándole el pecho. Se acerca nervioso a un primo suyo que vive cruzando la calle. ¿Escuchaste eso? Fueron tiros. Vi a Laurta salir con el nené, balbucea. El primo lo confirma. Con el corazón en un puño, corren hacia la esquina agitando los brazos y logran detener a los policías que ya arrancaban su móvil. Les cuentan atropelladamente lo que presenciaron, las detonaciones, la figura escapando con el chico. Los agentes, ahora sí, reaccionan y entran a la fuerza en la vivienda de Luna. Lo que hayan adentro los acompañará en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Incluso para veteranos curtidos la escena es devastadora. Luna Giardina está tendida boca arriba en el pasillo con una herida de bala en la frente. Mariel Zamudio yace en la cocina sobre un charco oscuro de sangre mezclada con yerba mate. Alrededor un silencio de muerte. Uno de los policías, al ver el cuerpecito menudo de Luna, siente un nudo en la garganta. Piensa en su propia hija de esa edad. El otro agente mira la expresión de terror congelada en el rostro de Mariel, como si aún en el momento final hubiera estado preocupada por Luna. No tardan en confirmar lo evidente. No hay signos vitales. 2 generaciones de mujeres, madre e hija, han sido masacradas en un instante. La casa que hasta hacía instantes albergaba risas, sueños y el aroma del desayuno, está ahora envuelta en un vacío helado. Afuera el barrio se va llenando de murmullos mientras llegan más móviles policiales y una ambulancia que no sirve de nada. La cinta amarilla de escena del crimen se despliega frente al hogar que antes era refugio y ahora es un sepulcro. Todos lo sabían, todos conocían el calvario que sufrían esas mujeres. Una vecina llora mientras dice, vivían aterrorizadas, ese tipo las tenía amenazadas constantemente. Otra señala las cámaras de seguridad instaladas en las casas aledañas, testimonio mudo de la vigilancia comunitaria que intentaron brindar. Luna siempre nos pedía las cámaras, tenía pánico de que él apareciera de repente. Los oficiales recogen casquillos de bala, uno cerca del cuerpo de Mariel y otro en el pasillo. Sobre la mesada de la cocina encuentran abandonado el botón antipánico de Luna, inútil y despedazado. En la pared salpicada de manchas oscuras todavía se lee un recuerdo perturbador. Se trata de un pequeño graffiti que Luna pintó alguna vez como mantra personal. Fear no more, ya no tengas miedo. Una frase en inglés que hoy suena irónica, pues el miedo que Luna tanto quiso ahuyentar terminó materializándose de la peor forma. En cuestión de horas, la foto de Luna Giardina, una joven de cabello castaño y sonrisa tímida, se difunde por todos lados acompañada de sus propias palabras. Todos los psicópatas son asesinos. La indignación crece, la conmoción pública va en aumento y sobre todo, una pregunta hierve en cada conversación. ¿Dónde está el niño? La idea de un nene de 5 años en manos de un femicida es terrible. Las autoridades emiten una alerta de búsqueda urgente para Pedro Laurta Giardina y se activa un protocolo similar a la alerta Sofía. Fotografías del pequeño, cachetón de mirada dulce, inundan la televisión. La cacería humana ha comenzado. Laurta logró desaparecer entre las primeras luces del día con su hijo en brazos, dejando atrás la estela sangrienta de sus crímenes.
pero su vida apenas empieza y el cerco en torno suyo se irá cerrando con cada hora que pase. Pablo Laurta avanzó con paso firme entre callejones y terrenos baldíos hasta donde había dejado preparado un vehículo para escapar. Probablemente tomó un auto que ocultó la noche anterior, o quizá un taxi que lo esperaba a unas cuadras, pues se sabe que viajó desde Córdoba hasta la frontera en un largo trayecto de 8 horas. El niño envuelto en la manta temblaba ya no solo de frío sino de shock. Laurta conducía o daba instrucciones al conductor con la mandíbula apretada sin mirar para atrás. En su mente reptaba una urgencia. Debía cruzar a Uruguay lo antes posible. Allí tal vez podría desaparecer con una nueva identidad o encontrar algún aliado de sus círculos antifeministas para ocultarse. Mientras avanzaba por la ruta, con el cielo aclarando a su espalda, recibió una llamada en su celular. Era su madre desde Montevideo. Laurta, irritado, la cortó sin responder. Sabía bien qué iba a decirle su familia. ¿Qué has hecho? Devuelve al niño. Sus padres, abuelos de Pedro, llevaban 24 horas sin saber nada del pequeño y temían lo peor. Laurta no quería escuchar recriminaciones. En sus ojos ardía una convicción distorsionada. En su narrativa interna, él había salvado a su hijo de Luna, como luego afirmaría con descaro ante las autoridades diciendo: «Yo fui a rescatar a mi hijo». A medida que amanecía, puestos de control se instalaban en las rutas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con policías revisando cada auto en busca de Laurta y el niño. Un helicóptero se elevó desde la policía de Córdoba para sobrevolar caminos rurales. Las descripciones y fotos de Laurta, 1,80 de estatura, cabello corto oscuro y uruguayo, y de Pedro, 5 años, tez clara y rulos castaños, se transmitieron en todas las comisarías y puestos fronterizos. Pero Laurta tenía todavía varios ases bajo la manga. No condujo por rutas principales, sino que buscó caminos secundarios evitando los retenes. Al llegar al borde de la provincia de Córdoba, decidió abandonar el auto robado que había estado usando, el mismo vehículo de Palacio que quemó para borrar evidencia, y consiguió otro medio de transporte. Según las investigaciones, Laurta abordó un taxi interprovincial con Pedro y viajó alrededor de 8 horas atravesando Santa Fe hasta la provincia de Entre Ríos. Es posible que el taxista no tuviera idea de quién era su pasajero. Vería solo a un hombre y a un niño dormido en su regazo. Quizás pensó que era un padre y su hijo en un viaje largo. Laurta mantuvo un perfil bajo evitando miradas. Mientras tanto, ya el sábado por la noche, la policía de Entre Ríos fue alertada de la posible presencia del fugitivo en su territorio. Cada puente hacia Uruguay estaba siendo vigilado. Laurta, sin embargo, no se dirigió inmediatamente a un paso fronterizo oficial. El domingo 12 de octubre a primera hora, Pablo Laurta arribó con su hijo a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Decidió que necesitaba descansar unas horas antes del cruce final. Se registró con nombre falso en el Hotel Berlín, un hospedaje modesto de la ciudad, y subió a la habitación con Pedro. Quizá pensó que ahí, en un sitio discreto fuera del radar, podría pasar desapercibido el tiempo suficiente para reponer energías y planear el cruce del río al anochecer. Sin embargo, su suerte estaba a punto de agotarse. Cerca de las 10 de la mañana de ese domingo, un efectivo de la Policía Federal Argentina lo reconoció. Las autoridades habían difundido su descripción y alguien lo vio entrando al hotel con el niño. Rápidamente se montó un operativo cerrojo alrededor del Hotel Berlín. Varios patrulleros bloquearon las calles y policías de civil ingresaron al lobby fingiendo ser huéspedes. Laurta, confiado, incluso bajó con Pedro al comedor del hotel para desayunar.
Fue en ese momento cuando 6 agentes armados le cayeron encima simultáneamente. No hubo un solo disparo, lo redujeron antes de que pudiera tocar su cintura. En las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel se ve a Laurta siendo esposado mientras Pedro, confundido, camina detrás de su padre cuando se lo llevan detenido. El niño extiende sus bracitos, quizá llamando papá, sin comprender por qué unos extraños se lo arrebatan. Es una escena sobrecogedora. El pequeño sigue a su progenitor capturado como un pollito detrás del gallo, hasta que una oficial mujer lo alza en brazos y le susurra palabras de consuelo. Laurta, por su parte, guarda silencio con la mirada perdida. Ya no es el lobo feroz dominante, sino un hombre esposado, sudoroso, rodeado de armas. En su habitación la policía recuperó la pistola 9 milímetros cargada con la que habría cometido los asesinatos. Todo había terminado. Después de 24 horas de intensa búsqueda, Pedro fue encontrado sano y salvo y Laurta quedó bajo custodia. La noticia de la captura corrió como pólvora a mediodía de ese domingo. Un respiro de alivio colectivo se sintió en la sociedad. El niño estaba vivo, sin embargo la alegría era agridulce. Pedro había perdido a su mamá y a su abuela para siempre. Una fotografía conmueve a todos. En ella se ve a Laurta con rostro desencajado siendo introducido en una patrulla, mientras su hijito, en brazos de una mujer policía, lo observa lloroso sin comprender lo ocurrido. Al ser esposado, Laurta pronunció una breve frase intentando justificar su atrocidad. Tenía que hacerlo, fui a rescatar a mi hijo, dijo con frialdad ante los agentes que lo interrogaban en la comisaría. Aseguró en una versión delirante de los hechos que Luna y Mariel alineaban al niño contra él, que no le dejaban verlo y que por eso se lo llevó. En ningún momento mostró arrepentimiento, más bien se declaró como un salvador de su hijo, como si matar a la madre y a la abuela del pequeño fuera un acto justificado. Las autoridades escucharon con incredulidad semejante explicación. Mientras tanto, Pedro fue puesto bajo resguardo del Consejo del Menor y la familia en Entre Ríos. Médicos revisaron al niño. Físicamente estaba ileso, aunque un poco desabrigado y deshidratado. Un equipo de psicólogos infantiles comenzó a trabajar con él de inmediato. El personal le dio ropita limpia, comida caliente y algunos juguetes. Trataron de mantenerlo alejado de las noticias. Con solo 5 años y además en el espectro autista, Pedro apenas podía expresar lo que sentía, pero su angustia era evidente. En esos momentos la prioridad fue darle afecto y calma. Después de pasar la noche en una residencia con cuidado especializado, Pedro fue trasladado a Córdoba para quedar al resguardo de familiares maternos o, en su defecto, de hogares de niñez mientras la justicia determinaba su custodia. La captura de Laurta cerró un capítulo espeluznante, pero abrió a la vez muchas interrogantes y repercusiones. No era solo la historia de un loco aislado. Para muchos, este caso representaba el fracaso de un sistema. Luna Jardín había hecho todo bien. Ella denunció al violento, huyó, pidió ayuda y aún así terminó asesinada. Laurta había mostrado todas sus cartas, había amenazado, había tenido antecedentes, había exhibido odio explícito en redes y pese a eso pudo concretar su plan criminal. El caso de Luna Giardina y Mariel Zamudio remeció a la Argentina entera. No era para menos, era un doble femicidio con la marca inconfundible de la violencia de género extrema, perpetrado a sangre fría y seguido de un secuestro infantil. En los medios se lo comenzó a denominar el doble femicidio de Córdoba y cada nuevo dato que emergía de la investigación añadía horror sobre el horror. Cuando se supo del chofer asesinado en el trayecto,
ese tercer crimen colateral con detalles tan macabros de mutilación, la historia adquirió tintes casi de película de terror. Muchos la comparaban con casos célebres de criminales seriales por la planificación y la crueldad. Sin embargo, al mismo tiempo se señalaba que esto no era obra de un loco solitario, sino el desenlace previsible de un ciclo sistemático de violencia machista, enfatizando en el mismo patrón. Luna, como tantas otras, había denunciado varias veces sin recibir protección. La sociedad argentina, que desde 2015 se moviliza bajo el grito de "ni una menos", sintió en este caso un dolor familiar, conocido, casi rutinario por lo frecuente, pero también intolerable. Las cifras reforzaban esa sensación. En Argentina, una mujer es asesinada cada aproximadamente 30 horas por violencia de género y en periodos críticos llegó a ser uno por día. Luna y Mariel engrosaron una estadística espantosa. En solo los primeros días de octubre de 2025 se produjeron 8 femicidios en 5 días a nivel nacional. Detrás de cada número hay historias tan estremecedoras como la de Luna. En Córdoba, el lunes siguiente, decenas de mujeres se congregaron frente a tribunales mientras Laurta era trasladado a declarar, agitando pancartas que decían "justicia para Luna y Mariel" y "el Estado es responsable". La policía montó un fuerte operativo para ingresar a Laurta a los tribunales. Entre gritos de repudio de la multitud, hubo pintadas en las paredes: "Luna lo denunció y el sistema la abandonó". El impacto político también es notorio. Este doble crimen ocurrió en un contexto convulsionado. Argentina había elegido recientemente un nuevo gobierno nacional y el presidente electo, Javier Milei, negaba públicamente la existencia de los femicidios como una categoría especial, argumentando que el asesinato de una mujer no debía tener agravantes de género. Su gobierno incluso había anunciado planes de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y recortar fondos a programas de protección de mujeres víctimas. En plena controversia por esas declaraciones, el caso de Luna estalló como un crudo mentis a la postura oficialista. Para muchos resultaba indignante que mientras mujeres eran casadas por exparejas misóginas, se quisiera minimizar el problema. Funcionarias salientes del área de género recordaron que Laurta integraba precisamente círculos antifeministas que se envalentonan con discursos que niegan la violencia de género. En ese sentido, este crimen expuso las consecuencias letales que puede tener la difusión del odio y la falta de medidas de prevención. La pregunta seguía resonando: ¿pudo evitarse? Y la respuesta dolorosamente es sí. Mientras Laurta esperaba su imputación formal en una celda de máxima seguridad en Córdoba, Pedro cumplía 6 años de edad. El niño festejó su cumpleaños el 14 de octubre en un centro estatal, acompañado de psicólogos y cuidadores, sin su mamá, sin su abuela y con su papá preso. Ese dato conmovió aún más al país. Pensar en ese pequeño soplando las velitas solo, quizás demasiado chico para entender la muerte, pero sintiendo la ausencia de sus seres queridos. Su futuro quedó en manos de la justicia de menores, que debía decidir con quién viviría. Se evaluaban familiares ampliados como tíos o abuelos maternos para que creciera en un entorno de amor pese a la tragedia. Muchos argentinos anónimos se ofrecieron para ayudar al niño, enviando donaciones de juguetes o cartas de apoyo en un arranque de solidaridad frente a tanto horror. La madre de Laurta, Estrella, también habló desde Uruguay. Entre lágrimas repudió los actos de su hijo y afirmó que no mantendrá ningún vínculo con él. "Mi hijo es un asesino, no hay justificación", dijo con voz quebrada, y lamentó profundamente que su nieto tuviera que crecer sin su madre y con un padre en la cárcel. Era otro ángulo trágico: la familia del propio femicida destrozada por sus acciones,
Estrella pidió perdón a la familia de Luna y expresó su deseo de que Pedro encuentre un hogar lleno de cariño, lejos de toda esa violencia. Sus palabras mostraban que incluso en el entorno del agresor, este crimen dejaba un tendal de dolor y vergüenza. En los días posteriores, Laurta fue imputado formalmente por doble homicidio, agravado por mediar violencia de género, en perjuicio de Luna y Mariel, por homicidio criminis causa, el asesinato de Martín Palacio para encubrir otro delito y por secuestro agravado de menor, cargos que, de ser hallado culpable, le significarán prisión perpetua. Cuando fue llevado a declarar ante el fiscal, hubo un mega operativo de seguridad, decenas de policías, patrullas, francotiradores en el techo, vallas para atender a la prensa y manifestantes. Laurta declaró durante 1 hora, manteniendo su insólita coartada de que rescató a su hijo, aunque no pudo explicar por qué necesitaba un arma cargada o por qué había un hombre decapitado en su ruta de escape. No mostró arrepentimiento, por el contrario, mantuvo esa actitud fría y calculadora. Los medios lo describían como un individuo de mirada gélida, casi desafiante, que solo se inmutó cuando preguntó por el estado de su hijo. Al oír que Pedro estaba bajo protección, asintió en silencio. Tal vez en su retorcida lógica, esa era su victoria. El niño seguía vivo y con él, en cierto modo, había cumplido su retorcida misión paternal a costa de un baño de sangre. Y es cierto, Luna Giardina no fue la primera, ni lamentablemente será la última.